Cordial saludo, mi nombre es Diana Milena Ramos Arevalo, estudiante de octavo semestre SISBA, y teniendo en cuenta lo propuesto para la actividad de esta unidad, quiero exponer a través de este video la teoría del utilitarismo de John Stuart Mill. El utilitarismo es un movimiento inglés que surge a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el cual afirma que una acción es considerada correcta en función de las consecuencias que ésta tiene, pero que a diferencia de lo que afirmaron Aristóteles y Epicuro, donde las consecuencias eran analizadas desde el punto de vista de la gente, aquí el tratamiento es colectivo, es decir, para Aristóteles una acción es correcta si esa acción me hace feliz, en cambio para Epicuro una acción es correcta si esa acción me proporciona placer. El placer que obtenemos con la acción sería el elemento que hace que ésta sea positiva. La infelicidad o el dolor que recibiríamos sería aquello que determina que la acción es incorrecta. Sin embargo, para el utilitarismo, esta opción se plantea desde un punto de vista colectivo, a partir del concepto llamado principio de utilidad, el cual se puede definir en los siguientes términos. Proporcionar el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas, con lo cual la bondad o maldad de la acción ya no tiene como consecuencia el elemento personal, sino que es la colectividad, incluso si esta acción perjudica a la gente. Es decir, el elemento fundamental es el elemento colectivo, ya que lo que pretendemos crear es el bienestar general. Así pues, la felicidad será un elemento fundamental. Para John Stuart Mill, la felicidad debe ser contemplada desde un punto de vista en que lo más importante es el elemento racional e intelectual. Tiene una frase muy famosa que afirma que es preferible ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho, o es preferible ser un Sócrates insatisfecho que un loco satisfecho. La satisfacción de los animales, el placer del cuerpo, simplemente, como si fuera esto lo más importante, no es analizado positivamente para John Stuart Mill, ya que el elemento fundamental es el bienestar intelectual. Así pues, Mill supera la visión que todos los placeres son iguales y además considera que existe una visión fundamental que es la visión colectiva. Podemos decir que la ética de Mill sigue la tradición empirista de las éticas británicas, basadas en la observación de los actos humanos. Mill examina la conducta humana y nos dice que las personas realizamos acciones buenas porque esperamos que nos brinde placer, porque en definitiva lo que buscamos es la felicidad. La idea es que actuamos bien porque esto nos hace felices, pero ¿en qué consiste este actuar bien? Según él, el bien se identifica con la utilidad. Lo bueno es útil, porque las acciones útiles nos acercan a la felicidad, que es la finalidad en todos los actos humanos. No hay duda de que todo lo que podemos desear o buscar es siempre, en último término, la felicidad. Si creemos que en realidad perseguimos otras metas como el placer, la fama, el dinero, el poder, lo que hacemos es intentar alcanzar un medio para que esto nos conduzca a la felicidad, el fin real. La idea es que buscamos y deseamos la fama, el poder, porque esto nos hace felices y por esta razón estos objetivos como tal no son fines en sí mismos, sino que son los medios que utilizamos para alcanzar la felicidad. Según Stuart Mill, aun si creemos que perseguimos otras cualidades como fines en sí mismos, como por ejemplo la virtud, en realidad también estamos persiguiendo la felicidad, porque la virtud en sí misma forma parte de la felicidad. En consecuencia, todo lo que podemos buscar no es otra cosa que la felicidad. Todo lo que podemos desear es la felicidad, y por esta misma razón la felicidad es algo deseable. El esquema es simple. Mill nos dirá que, así como la prueba que un objeto es visible es precisamente en que la gente lo vea, la prueba de que la felicidad es deseable es el hecho de que la gente la desea. Para demostrar esto, obviamente no necesitamos más razones ni argumentos. Ahora bien, ¿es la felicidad el único motor de nuestros actos? John Stuart Mill reconoce que las personas no solo actúan por deseo, sino también pueden actuar por voluntad. No es lo mismo desear que querer, pero según él, la voluntad tiene su origen en el deseo. La voluntad se implanta o se refuerza deseando algo. Después los actos se pueden convertir en un hábito, pero su nacimiento reside en el deseo. Todos nos señalan que la voluntad parte del deseo y si, como hemos dicho, el objeto supremo del deseo es la felicidad, también será la felicidad el objeto de la voluntad. Por todo esto, queda demostrado que la felicidad es en fin último y el motor de nuestros actos. Este hecho no necesita más evidencias, ya que los fines no requieren pruebas, no requieren argumentos. No tiene sentido preguntarnos por qué queremos ser felices si la única respuesta que podemos encontrar para eso es porque queremos ser felices.
Queda claro entonces que la naturaleza humana consiste en perseguir la felicidad y por esto debemos construir la ética a partir de este hecho. Este es el modelo que siguen las éticas naturalistas. Los valores éticos se extraen de la realidad de la naturaleza humana, de hecho. Según John Stuart Mill, el utilitarismo no es otra cosa que una teoría de vida. Como la felicidad es la finalidad del hombre particular y el criterio de la ética, los utilitaristas lo que harán será intentar determinar de qué forma se puede lograr alcanzar la felicidad colectiva. ¿Y cómo se consigue que el mayor número de personas sean felices? En este punto podemos ver diferencias de criterios. El padre del utilitarismo, Bentham, elaboró una teoría conocida como el utilitarismo de los actos. Él defendía que las acciones morales se deben valorar a partir del resultado de los actos concretos y que la felicidad colectiva se alcanzaba mediante la suma de acciones útiles. La idea principal es que el valor moral de la acción reside en sus consecuencias. Esta teoría constituye la base del utilitarismo ético. Y Bentham ejerció una influencia notable en el pensamiento de John Stuart Mill, pero este se desmarcó de su maestro reelaborando la doctrina con el utilitarismo de la regla. Es decir, para Mill, la felicidad colectiva no es simplemente la suma de intereses particulares, porque este principio también tiene que encajar con una norma general de acción, una regla universal que guía el principio de la utilidad. ¿En qué consiste esta regla? En primer lugar, tenemos que hacer una distinción cualitativa de los placeres. El utilitarismo identifica la felicidad con el placer, pero cualquier clase de placer no serviría auténticamente para ser felices. Según John Stuart Mill nos dice que no todos los placeres tienen el mismo valor. Dice que hay los placeres, están los placeres sensuales, que son los inferiores, corpóreos efímeros, como por ejemplo el placer que podemos experimentar al comer algo que nos gusta, y también están los placeres intelectuales, que son los superiores porque estimulan los sentidos, la mente o la imaginación. Estos placeres están relacionados con el desarrollo personal, la capacidad de conocer y de crecer. La felicidad auténtica está conectada a un sentimiento de crecimiento personal, que también lo son, un sentimiento de crecimiento de realización personal, pero no se limita a este, también contempla a los otros. Según John Stuart Mill, uno puede ser feliz si se rodea de otras personas que también lo son. Esto no significa que siempre tengamos que andar buscando la felicidad ajena. Mill reconoce que existen héroes e incluso mártires que se sacrificaron la felicidad propia por la de los demás, pero que en estos casos excepcionales una persona puede favorecer la felicidad del conjunto. De lo que se trata es atender la propia felicidad y la de aquellos que nos rodean. Si hacemos esto, ya estamos contribuyendo a la felicidad del conjunto. La mayor parte de acciones no buscan la felicidad del conjunto del mundo, sino la individual. Pero la felicidad del mundo está hecha de la felicidad de sus individuos, y es así como la felicidad individual se puede situar en armonía con el interés del conjunto. Para John Stuart Mill, entonces, reconocer que algunos placeres son más deseables que otros es compatible con el principio utilitarista de la máxima felicidad para mayor número de personas. Dentro de los autores más representantes de esta teoría encontramos a Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, que fue el padre del utilitarismo. Jeremy Bentham fue un importante teórico en filosofía de la ley angloamericana y uno de los fundadores del utilitarismo. Bentham creía que el dolor y el placer no solo explican nuestras acciones, sino también ayudan a definir lo que es bueno y moral. Él creía que este fundamento podría brindar una base para la reforma social, legal, moral de la sociedad. Es clave para su sistema ético el principio de utilidad, es decir, cuál es el mayor bien para el mayor número. Desarrolló esta idea de la utilidad y un cálculo utilitario. Todo acto humano, norma o institución debe ser juzgado según la utilidad que tiene, según el placer o el sufrimiento que producen a las personas. Dentro de el utilitarismo, dentro de esta teoría, también encontramos a John Stuart Mill. Su posición es designada como como utilitarismo altruista. Según John Stuart Mill, la vida de los hombres se rige por el imperio de dos tipos de leyes. Están las leyes materiales, que son de tipo causal y determinista, es decir, que están regidas por el criterio de la necesidad, y están las leyes psicológicas, cuya causalidad no es de la regla, no es rígida y que en consecuencia permite fundamentar la libertad, sino por ello considerarla, cual un ente abstracto al margen de la necesidad. John Stuart Mill modificó el utilitarismo de Bentham, en tanto que Bentham estableció el utilitarismo del acto, Mill estableció el utilitarismo de la regla.
Para la aplicación de esta teoría, podemos tomar como ejemplo uno de los actos que actualmente se viven en la política nacional, como es el caso de los secuestros realizados por grupos al margen de la ley con el fin de conseguir dinero para el financiamiento de sus actos terroristas, exigiendo, por ejemplo, la liberación de los presos políticos. En este caso, entonces, encontramos que el gobierno, como actor principal, debe tomar una decisión en particular. Entonces, él debe decidir si cede a la petición de los terroristas y logra la liberación de los rehenes, o no cede a las exigencias y permite que mueran estas personas. Normalmente, ¿qué pasa? Pasa que el gobierno nunca cede, argumentando que si claudican la decisión daría pie para que otros grupos terroristas actúen o utilicen este mismo modus operandum para lograr sus objetivos terroristas. Ahí vamos entonces que desde el punto de vista utilitarista se plantea el dilema de salvar a unas pocas personas o de sacrificarlas en busca del bien común y de que los terroristas no puedan desistir de esas acciones y no repetirlas para conseguir sus objetivos. Bueno, por último y como conclusión podemos decir entonces que la base del utilitarismo está basada en poner a la felicidad como el valor más importante a nivel individual. No obstante, debe ser complementada con la felicidad de los demás a través de determinadas virtudes, como es el caso de la simpatía o la buena voluntad. De igual manera, se debe considerar la conducta correcta del hombre basada en la naturaleza del placer y evitar así el sufrimiento. Es así entonces que se debe reconocer que la mayor felicidad de la sociedad es la que se manifiesta en el mayor número de personas. Muchas gracias por la atención, espero haber dado una perspectiva clara de lo que es el utilitarismo según lo expuesto por John Stuart Mill. Muchas gracias.